El jardinero y el ciervo. El jardinero y el ciervo es una fantástica fábula budista sobre la codicia y la ansiedad que nos produce el deseo de tener más y más sin ser capaces de ponernos un límite ni controlarnos. La ansiedad que sentimos por desear poseer más de lo que necesitamos nos lleva a menudo a perder la cabeza, a dar pasos equivocados y a perder nuestra libertad. No dejes de leer y reflexionar sobre esta interesante fábula. Cuenta una antigua fábula budista que hace mucho tiempo vivió un hombre muy rico, que poseía un extenso terreno. Sin embargo, cada vez que miraba por la ventana, sentía que faltaba algo. Faltaba color. Entonces pensó que lo que le faltaba en realidad era un jardín. Como este hombre no entendía de plantas ni de flores, contrató a un jardinero, del que le habían hablado muy bien, no solo por sus conocimientos con las plantas, sino porque además era un hombre muy sabio. Al hombre rico no le importó que cobrara mucho. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera. El jardinero se puso manos a la obra y en 2 meses consiguió crear un hermoso y extenso jardín formado por plantas y flores de todos los colores. Había rosas, claveles, narcisos, árboles de delicadas y aromáticas flores blancas y rosas. El hombre rico estaba entusiasmado. Al fin tenía el jardín de sus sueños. Pero a los pocos días descubrió que alguien había pisoteado y mordisqueado parte de las flores y plantas de su jardín. Y como él no sabía qué podía ser, llamó de nuevo al jardinero para que averiguara qué estaba pasando. El jardinero estuvo observando las plantas pisoteadas y las flores mordisqueadas. Se dio cuenta de que había sucedido por la noche, así que decidió esconderse esa misma noche tras unos árboles para descubrir al intruso del jardín. Y entonces fue cuando vio entrar a un ciervo, quien, atraído por las dulces cerezas, pisoteaba el resto de flores hasta llegar a ellas. El jardinero intentó atrapar al ciervo, pero este era muy rápido y ágil, y a pesar de que el jardinero volvió a intentarlo durante varias noches, nunca conseguía atraparlo. Entonces pensó: ¿qué puedo hacer para atrapar al ciervo? Ya lo tengo. Ofrecerle algo que desee tanto que no sea capaz de ver el peligro. El jardinero comenzó a esparcir galletas y dulces por el jardín, y el cuervo se lo comía gustosamente. Y el jardinero se dio cuenta de que las primeras galletas que el ciervo comía eran las galletas de miel. El ciervo adoraba la miel. Y así fue como el jardinero ideó una trampa para el ciervo. Colocó en fila trozos de galletas de miel hasta una explanada en donde depositó una buena montaña de galletas de miel. Ese sería el lugar de la trampa. Cuando el ciervo entrara, una red caería sobre él. La trampa funcionó a la perfección. El ciervo, cegado por el deseo de comer galletas de miel, abandonó su sentido de la prudencia. Se movía nervioso, ansioso y no podía dejar de comer, hasta que localizó la montaña de galletas y se lanzó sin pensar a por ellas. El cazador consiguió atraparle y terminar así con el problema. El ciervo, por su parte, perdió la libertad. Moraleja: la ansiedad que nos provoca desear más de lo que necesitamos nos esclaviza. El regalo.
El regalo es una fábula budista que nos ayuda a enfrentarnos a las ofensas desde una perspectiva diferente. Te ayudará a reflexionar acerca del sentimiento de ira que tantas veces nos hace perder la cabeza. Cuentan que hace mucho unos discípulos meditaban junto a Buda, cuando unos hombres se acercaron a insultarle. Sin embargo, Buda no hizo nada. Cerró los ojos y aguantó que le insultaran sin moverse. Sus discípulos se enojaron y le dijeron: «Maestro, ¿por qué dejaste que esos hombres te insultaran sin decir nada?». Buda entonces miró a uno de ellos y preguntó: «Si yo tengo un caballo y te lo regalo, pero no lo aceptas, ¿de quién es el regalo?». El discípulo respondió: «Si yo no lo acepto, seguiría siendo tuyo». Pues lo mismo sucede con las ofensas. Tú decides si aceptas o no ese regalo. Moraleja: solo tú decides si aceptas o no las ofensas de otros. La roca y el perdón. Cuentan que un día Buda estaba sentado en la ladera de una montaña, meditando y contemplando en serenidad el paisaje, cuando un primo suyo, Devadatta, que le envidiaba, subió hasta lo más alto de la montaña y lanzó desde allí una enorme roca con la intención de matarle. Sin embargo, Devadatta erró en su intento y la pesada roca aterrizó con estrépito junto a Buda, interrumpiendo su meditación, pero sin hacerle daño. Instantes después, el maestro siguió como si nada, sereno y mirando al horizonte. Días después, Buda se encontró con su primo y éste, avergonzado, le preguntó: «Maestro, ¿no estás enfadado?». «No, claro que no», contestó él. «¿Por qué no lo estás? Intenté matarte». «Porque ni tú eres ya el mismo que arrojó la roca, ni yo soy el mismo que estaba allí sentado». Moraleja: para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. El bote vacío. Un monje al que le gustaba meditar en silencio decidió un día subirse a un bote y remar hasta el centro de un lago. Allí estaría mucho más tranquilo y podría meditar mejor. Ya estaba en el centro del lago y cerró los ojos. Qué paz se respiraba. Pero de pronto, cuando estaba en la fase más profunda de sus reflexiones, algo golpeó su barca y le desconcentró. Le molestó tanto que pensó: «En cuanto abra los ojos, se va a enterar la persona que me golpeó». Estaba tan furioso. Sin embargo, al abrir los ojos, solo vio una barca vacía, que seguramente arrastró el viento a la deriva hacia allí. Entonces se dio cuenta de que la ira no venía del exterior, sino que residía en él. Cada vez que me enoje con alguien, pensó, recordaré que ese enfado está dentro de mí. El problema. Cuenta una antigua fábula budista que hace mucho tiempo, en un monasterio lejano, ubicado en una ladera casi inaccesible de una montaña del Himalaya, uno de los monjes budistas más ancianos falleció. Tenía un puesto importante, ya que era el guardián, y algún otro monje debía quedarse con su puesto de trabajo. Pero no era fácil. Debía ser un monje que reuniera las características adecuadas. Así que el gran maestro reunió a todos sus discípulos para comprobar quién podría ejercer tan honroso puesto. En una amplia sala,
Todos los discípulos se sentaron frente al gran maestro. Él colocó una pequeña mesita en medio de la sala y encima de ella un hermoso jarrón de porcelana. En el jarrón colocó unas preciosas flores amarillas. Entonces dijo: «He aquí el problema. Asumirá el honroso puesto de monje guardián quien lo resuelva». Todos se quedaron absortos, mirando en silencio el hermoso jarrón. ¿Qué representaría? ¿Dónde estaba el problema? ¿Necesitaría agua la flor? ¿Representaría la belleza de la naturaleza? ¿O la tentación del hombre? Eran demasiadas preguntas. Pero entonces uno de los discípulos se levantó decidido, sacó su espada, miró a los discípulos y al gran maestro y de un solo golpe rompió el jarrón y las flores. Los demás se quedaron horrorizados, pero el gran maestro dijo: «Aquí tenemos a alguien que no solo ha adivinado el problema, sino que además lo ha resuelto y ha terminado con él. Honremos a nuestro nuevo guardián del monasterio». Moraleja: no importa cómo sea el problema, lo que importa es acabar con él. La anciana mendiga. Durante la época de Buda, muchas personas iban a su templo para dejarle ofrendas. Pero vivía por entonces una anciana mendiga que no tenía nada para llevar. Y lo cierto es que deseaba tanto poder hacer una ofrenda que decidió pedir limosna un día y sacrificar su comida a cambio de unas pocas monedas. Con ellas compró una pequeña lámpara de aceite. El dinero no le daba para nada más. Ilusionada, llegó al templo y encendió su lamparita. La colocó junto al resto, todas más grandes, y dijo en voz alta: «Perdona, Buda, por no poder traerte nada más. Es todo lo que tengo, pero deseo que esta pequeña luz pueda ser bendecida con el don de la sabiduría para poder hacer felices a otros e iluminar su camino». Durante esa noche, todas las lámparas se fueron apagando, todas menos una, la de la anciana. Uno de los discípulos de Buda, al ver a la mañana siguiente que estaba encendida, quiso apagarla. Pensó que no había razón para que estuviera encendida durante el día, pero por más que intentó apagarla, no lo consiguió. Ni soplando ni apretando la mecha, la llama volvía a surgir de nuevo. Entonces se acercó Buda y le dijo: «¿Qué haces? Intento apagar esta lámpara, pero no lo consigo». «No lo lograrás nunca, ni aunque derrames sobre ella todo el agua del océano, ni aunque traigas hasta aquí el agua de todos los lagos. No podrás apagarla jamás». «¿Pero por qué?», preguntó extrañado el discípulo. «Porque esta lámpara fue encendida con el poder del amor, con la devoción y la ilusión, con la intención de hacer felices a otros». Moraleja: cada vez que intentamos proporcionar felicidad a otros, nos proporcionamos felicidad a nosotros mismos.